El protagonista de esta historia nos muestra el lado oscuro de una persona que la mayor parte del tiempo se comporta de manera ejemplar. Un ser que toda su vida hizo lo correcto y lo legalmente permitido, y que le bastaron 10 segundos para traspasar los límites de lo lícito y convertirse en un asesino serial que durante las 12 horas que permanecía en vigilia era un ejemplo de respeto y cordialidad. Pero, ¿qué sucedía en las otras 12 horas que conforman lo que convencionalmente conocemos como un día? Digamos que al menos 8 las pasaba profundamente dormido, momento en donde iniciaba su transformación y se continuaba durante las siguientes 4 horas, en donde lo onírico se cristalizaba y tomaba forma en la realidad. Sin más, penetremos un poco en el mundo de este personaje y seamos testigos de los sucesos más aterradores que pudiéramos imaginar. Acompáñenme. Relato para desvelados. Crimen imperfecto. Historia escrita por Pájaro Diablo. Soy el tercer hijo de una familia constituida por un papá, una mamá, un hermano y una hermana. Digamos que cada uno de nosotros expresaba con cierta fidelidad los estereotipos de nuestro contexto. Mi padre, un hombre responsable, parrandero y mujeriego. Mi madre, abnegada, hogareña y dedicada a su familia. Mi hermano, un joven normal, rebelde e irreverente como los de su edad. Mi hermana, soñadora y de nombre Rosalía, como el de aquella niña de la poesía de Gabriela Mistral. Yo, un típico atormentado, pesimista y bien portado, berrinchudo, acostumbrado a ver cumplida su voluntad, siempre el hijo mimado. Me parece que de mi familia, mi mamá y yo éramos los antisociales, los que por compañía teníamos la soledad, aunque yo era más amistoso. Tenía como compañero de vida al temor. A todo le tenía miedo, todo me espantaba, pero gracias a este fiel camarada no me metí en problemas hasta los 45 años, que por cuestiones de haber vivido tanto tiempo me di cuenta de que nunca pasaba nada malo ni bueno, que todo aquello que me atemorizaba lejos estaba de suceder. Vayamos al día en que mi vida comenzó a cambiar y que dejé de ser un ente gris sin pasiones ni voluntad. Desperté en mi cama individual, rodeado de libros, cuadernos, ropa regada por todo el cuarto. El desorden característico de los jóvenes, con la diferencia de que físicamente era un adulto. Tomé el celular, revisé si tenía mensajes y me puse a jugar Clash Royale. Perdí unas cuantas partidas. Me levanté y fui al sillón donde me senté a pensar qué haría ese día. Después de meditarlo por 3 horas, decidí ver la tele otras 3 más. Y completamente deprimido me dije, mañana empiezo. Ahora que lo medito, en realidad no tenía idea de lo que quería empezar. Lo que sí sabía es que no tenía que ver con el deporte, los estudios o el trabajo. Actividades por las que había perdido el gusto desde hacía mucho tiempo. Anduve de un lado a otro por la casa, revisando constantemente mi celular, mostrando a través de las redes sociales la imagen de un sujeto que no era, que no existía y que en realidad jamás alguien podría conocer. Vivía en el completo absurdo. Tenía miedo de la muerte, pero mucho más de la vida. Estaba a punto de irme a dormir, cuando en el departamento de arriba comenzaron a poner música a todo volumen, y cuando la quitaban, hablaban casi gritando. Eran los vecinos a quienes les decía los pícoros, unos borrachos empedernidos y ridículos que a las 3 de la mañana se ponían a cantar canciones de Dragon Ball a todo pulmón. Sentía odio hacia ellos,
Quería subir, golpear su puerta y cuando la abrieran cortarles la cabeza, dejarla caer por la ventana del cuarto piso y escuchar el sonido sordo de sus cráneos hacerse pedazos. Mientras la frustración y el coraje se apoderaban de mí, imaginé muchas formas de deshacerme de ellos, pero no encontraba la manera de hacerlo sin que mis actos me llevaran a la cárcel. No me importaba quitarles la vida de la forma más sádica posible. Incluso sentía placer al darme cuenta de la creatividad que tenía para imaginar distintas maneras de hacerlo. De pronto, sin más, me puse de pie y salí de mi departamento. Fui al estacionamiento. En el trayecto busqué una piedra para rayar su automóvil y sacar mi coraje. A la mañana siguiente, los ruidos de la gente hablando me despertaron. Me sentía más alegre que de costumbre y en lugar de revisar mi celular, jugar e irme al sillón, salí a la calle y vi a los pícoros, quienes tenían una cara de tristeza, angustia y enojo que me hicieron sentir mucho placer. Debo aclarar que es muy probable que sus caras no estuvieran reflejando esos sentimientos. Y por el contrario, daban cuenta de los míos, porque un año después el psiquiatra que me evaluó, antes de ser sentenciado a cadena perpetua, me diagnosticó como un psicópata incapaz de ser empático o darme cuenta de los estados emocionales de las personas. Ahora resulta que viví engañado 45 años y que el dolor de mi ex esposa cuando me dejó, porque según no era feliz a mi lado, no era cierto, y que el recuerdo de mis padres a quienes yo veía orgullosos de mí se erigía sobre interpretaciones equivocadas, o peor aún, que el amor puro que veo en los ojos de mis hijas, que por cierto, no veo desde hace 5 años que decidieron no buscarme, era una fantasía. El carro de mis vecinos escandalosos tenía un tabique adentro y había llegado ahí porque alguien lo estrelló con tanta fuerza sobre el parabrisas que se hizo un enorme boquete en medio y lo traspasó. Nadie vio nada, incluso se culpó a todos, menos a mí. Cualquiera había podido hacerlo menos el vecino que no confrontaba, el que agachaba la cabeza, el que no saludaba por pena, el que siempre daba la razón a los demás por no discutir. Esa tarde fue diferente. Fui a desayunar a la calle, compré un libro, actividad que antes me gustaba. Incluso corrí 5 kilómetros alrededor del reclusorio que estaba en la colonia. Durante la noche, antes de quedar dormido, pensé en lo sucedido y en lo libre que me sentí cuando aventé el tabique sobre el parabrisas. Me di cuenta de que la oscuridad de la noche me había ocultado y que si las personas no me veían, no lo harían los ojos de la ley, y sin ley podría haber justicia. A partir de esa noche apareció el justiciero. A mis vecinos, los pícoros, les quité los fusibles de la luz, ponché sus llantas y rompí las ventanas de su departamento. Pero llegó un momento en donde eso dejó de generarme felicidad. Necesitaba algo más, y ya no me limitaba el miedo. La noche me ofrecía todo lo que necesitaba para estar tranquilo. Tomé una libreta y escribí los nombres de las personas a las que tenía ganas de dañar. Los coloqué en orden alfabético. El primero de la lista era un tal Alan, quien se burló de mí cuando íbamos en la primaria y me ridiculizó enfrente de todo el grupo. En mi cuaderno había poco más de 100 nombres. El problema era que no tenía contacto y no sabía nada de esos 96 individuos. Tendría que conformarme y saldar cuentas con esos 6 sujetos que sabía dónde localizarlos. Los 6 eran mis familiares y sus ofensas habían sucedido cuando éramos niños. Desde una bofetada en la primaria hasta discusiones absurdas por algún dulce o juguete. Pensaba iniciar con el individuo
té. No sabía cómo es que haría justicia. Lo único que tenía claro es que lo debía hacer entre las 3 y las 4 de la mañana, la hora de los ladrones. Ese momento de la noche en la que hasta los policías están dormidos, dormitando o adormilados. Lo primero era adquirir el hábito de dormirme a las 7 de la noche y despertarme a las 3 de la mañana. No sería fácil, pero me apoyaría en los somníferos. Fui con el individuo T. Trabajaba en un laboratorio prestigioso. Tenía un buen puesto y más de una vez me había conseguido algún medicamento. Nos encontramos en Galerías Coapa. Platicamos un poco y le pregunté si podía conseguirme unas pastillas para dormir. Al día siguiente me entregó unas 20 muestras médicas de Alxion. Me dijo que tomara una pastilla media hora antes de irme a dormir. A las 6:30 de la tarde me tomé 2 pastillas y caí profundamente dormido hasta que la luz del sol que se colaba por la ventana me despertó a las 9 del día siguiente. O bajaba la dosis o ponía un despertador a las 3 de la mañana. Opté por la segunda opción. La tranquilidad que experimenté justificaba continuar con esa dosis. Así lo hice. A la 4ª noche comencé a soñar con el individuo T. Era muy raro que recordara mis sueños, pero en esta ocasión lo tenía presente. Tocaba la puerta de su casa. Me encontraba en la sala con él, bebíamos unas cervezas, le ponía 7 pastillas molidas de Alxion en su bebida en cuanto se iba al baño. Prendía el horno de ladrillo que él mismo había construido y utilizaba para hacer barbacoa o alguna otra carne. Lo destazaba y lo metía a hornear por partes. Pero antes lo desangraba. Le hacía un corte en la yugular y lo dejaba desangrar ahí cerca de la coladera que estaba a un costado del horno. Cuando desperté, sabía lo que tenía que hacer. Le llamé y le dije que si podíamos vernos el sábado para platicar, beber unas cervezas y preparar algo en el horno. La idea le agradó. Me ofrecía llevar las bebidas y las carnes. El único problema era que mis actos no estarían ocultos por la oscuridad de la noche y no aprovecharía la hora de los ladrones. Pero me daba tranquilidad el saber que estábamos solos él y yo, que las pastillas lo dormirían y que nadie sospecharía de mí, porque nunca habíamos tenido una discusión y nuestro trato era de respeto y cariño. Aunque debo confesar que yo no podía sentir aprecio por nadie. Eso era lo que había dicho el psiquiatra. Llegué a las 5 de la tarde. Escuchamos música, platicamos, bebimos. Él prendió el horno con madera y carbón. A las 8 de la noche yo me sentía mareado y él se veía como si nada. Fue al baño y eché las pastillas molidas en su cerveza. Regresó, se la terminó y media hora después comenzó a tambalearse y cayó dormido, pero no muerto. Lo arrastré hasta colocarlo cerca de la coladera y corté varias veces su cuello. La presión de la sangre hizo que las paredes se mancharan y mi ropa igual. Pero ya no podía frenarme e incluso me sentía enloquecido y pasé de hacer cortes a apuñalar una y otra vez su cuerpo hasta quedar completamente agotado. Reía tanto mientras lo hacía que hasta sentí desvanecerme por la falta de oxígeno. Había sangre por todas partes. No le di importancia. Ya me encargaría del regadero. Las cosas no salieron como en mi sueño. Destrozarlo fue tan difícil que tardé más de 4 horas e hice tanto ruido que temí a alguien tocara la puerta para ver si estaba todo bien. Lo metí al horno y tampoco ocurrió lo que había soñado e imaginaba sucedería. La temperatura no era lo suficientemente alta como para dejarlo hecho cenizas.
Cuando terminé de hornearlo por completo, me dio un poco de hambre. Si están pensando que me comí a mi pariente, se equivocan. No estoy loco como para hacer algo tan enfermo. Él merecía morir. Cuando teníamos 15 años fuimos a una fiesta y había una muchacha que me gustaba y de la que estaba enamorado. Y él, sin pensar en mis sentimientos, se la llevó a un lugar solitario y oscuro en donde dio rienda suelta a sus instintos. A partir de ese momento mi resentimiento creció. Fue por su falta de lealtad y solidaridad que terminó en el estómago de muchos perros callejeros de la zona montañosa de los pueblos de Xochimilco y su cráneo en mi closet. Individuo Che. Hacerla pagar sería más complicado. Ella no vivía sola. Su esposo e hijos serían un inconveniente. Lo más sencillo sería cargármelos a todos. Pero, ¿qué culpa tenían ellos de que mi familiar haya sido una engreída durante la primaria y se pusiera a ayudarme a hacer las tareas y me apoyara con mis trabajos escolares, dejándome como un burro y un irresponsable? Además, como se han podido dar cuenta, yo solo quería hacer de este mundo algo mejor. Me interesaba hacer justicia, no era un psicópata, aunque el psiquiatra opinara lo contrario. Me fui a dormir a las 7 de la noche. Me tomé mis pastillas. A las 3 ya estaba despierto. En realidad, levantarme a la hora de los ladrones ya no tenía sentido. Llegar a su casa a esa hora, tocar la puerta, entrar y realizar lo que había visto en mi sueño era completamente absurdo. Tendría que esperar a que amaneciera y todos, menos ella, salieran al trabajo y a la escuela. El plan era simple pero divino. Ahora sabía que en el mundo onírico todo resultaba más fácil, así que esta vez me vestiría con ropa oscura, aunque no habría mucha sangre. Lástima que nadie vería lo que tenía preparado y solo encontrarían un cuerpo un poco mayugado. Fui a su casa. Me ubiqué en una posición donde podía verlos salir y cuando el individuo Che regresó de dejar a sus hijos en el colegio, me presenté ante ella, la saludé. Me dijo que le daba mucho gusto verme, pero yo en sus ojos vi prepotencia y menosprecio. A estas alturas deben de estar preguntándose qué tan cierto pudo haber sido mi interpretación sobre las emociones de mi pariente, y más si conocen las observaciones del imbécil del psiquiatra, quien me definió como un psicópata de manual, incapaz de reconocer en los demás sus estados espirituales. Me invitó a pasar a su casa. Tomamos un café. Platicamos y le recordé cuando me enseñó a sumar y restar. Ella, riéndose, más bien burlándose, contestó que sí. Me puse de pie, me acerqué y le pregunté: ¿cuánto es 2 por 2? Siguió riendo. ¿Cuánto es 2 por 2? Comencé a gritar y antes de que se levantara o dijera algo, con las llaves entre los dedos, como guepardo de los X-Men, reí con decoro y le di la solución: 4. Y mientras lo decía golpeaba en la cara 4, 8, 12, 16, 20 veces. Sí, ahora sabía cuáles eran los múltiplos de 4. Esta vez la realidad había sido más fácil que mi sueño, aunque más sangriento. No consideré la salpicadura. Lo único bueno era que esta vez no tendría que limpiar. Era el turno del individuo G. Crimen: haber querido robar mis juguetes. Cuando tenía 5 años vivíamos en casa de mis abuelos y los domingos llegaban todos mis primos a visitarlos. Temprano íbamos a misa y cuando volvíamos ya habían llegado. En más de una ocasión, al regresar vi a mi allegado jugando con mi bici o con algunos de mis juguetes, y el odio surgía inmediatamente.
se los quitaba, pero mis tíos, abuelos y padres me regañaban a mí, que porque era egoísta y le regresaban mis cosas. Por eso, en una ocasión le robé un juguete que le acababan de dar los Reyes Magos. Recuerdo la felicidad que sentí al verlo llorar y buscarlo como un enfermo por todas partes, menos debajo de mi cama. ¿Ven cómo el diagnóstico de psicópata de Manuel estaba equivocado? Podía sentir placer y reconocía que él debió estar sufriendo. Malditos galenos, lucran con la salud de las personas ignorantes que tenemos que creer lo que nos dicen. Me acosté a dormir y me levanté a la hora de los ladrones, pero esa noche no soñé. Mi mente estaba ocupada en otras cosas menos importantes. En una semana, un desaparecido y un muerto en la familia, y las autoridades andaban preguntando cosas y lo sentía cerca. Aunque no me preocupaba, quienes me hayan seguido hasta aquí sabrán que todo lo había hecho de tal manera que era imposible que supieran que yo era el responsable. No esperé la epifanía onírica. Tenía claro lo que debía hacer. Salí y caminando fui hasta su casa. Era consciente de que él no me invitaría a pasar, porque pensaría que yo estaba buscando justicia y sabía que estaba ahí para quitarle algo, como respuesta a sus acciones cuando éramos unos niños. Así que en cuanto lo viera salir a las 6 de la mañana, que era la hora en que se iba a trabajar, llegaría y con este martillo le daría un golpazo en la mera cabeza por la espalda, claro está. Dicen que lo maté cobardemente, pero no. Yo quería robarle la vida, y cuando alguien roba, lo hace de tal manera que no lo descubran, que no se sepa quién lo hizo. Y él nunca supo quién le arrebató su bien más preciado. A los 3 días de robarlo terminé en la cárcel. Dicen que por todas partes dejé evidencias. En las paredes de las casas de mis primos, en la cara, la mesa y la taza de mi prima, en mi libreta, en mi departamento. No entendían por qué había guardado la cabeza de individuo T y muchas partes del cuerpo del individuo G. Pero era más que obvio. No supe cómo deshacerme del cráneo y de G, pues simplemente robé sus partes. Cuando expliqué esto, todos mis familiares me comprendieron y entendieron que era injusto que me tuvieran encerrado. ¿Cómo lo sé? Lo vi en sus ojos. Hasta aquí la historia de hoy. Espero les haya gustado. De ser así, no se olviden de suscribirse, dar like y comentar sus impresiones. Sin más, nos vemos hasta el siguiente relato para desvelados.